Bienvenidos al programa Tiempo de Hablar de la Iglesia Mensajero de Cristo en Panguipulli. Un programa de entrevista, estudio y conversación de la poderosa palabra de Dios. Por amor de Sion no callaré. Y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Isaías 62, verso 1. Dios te bendiga. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Estamos una vez más en el programa Tiempo de Hablar de la Iglesia Mensajeros de Cristo en Panguipulli. Primero que todo, saludar a todos los que en este día están viendo esta entrevista, este programa Tiempo de Hablar. Invitarle a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Mensajeros Panguipulli. También nos sigan en Instagram y en Facebook, en Mensajeros Panguipulli. Y así puedan compartir la palabra de Dios, puedan compartir con nosotros los programas y los trabajos que estamos haciendo. Les saludamos a todos en el nombre de Jesús. Hoy día tenemos un gran invitado con nosotros. Está con nosotros el pastor Felipe Osman de Argentina. Pastor, ¿cómo está? Dios les bendiga. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir este espacio. Sé que a través de este medio llegan ustedes a mucha gente, a muchos auditores y bueno, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y un placer poder compartir este momento. Amén. Amén. Bueno, contarle a nuestros auditores que nuestro pastor Felipe viene del otro lado de la cordillera, viene de la República de Argentina, así que el día de hoy lo vamos a conocer un poco más, vamos a ver un poco más de él, pero también vamos a hablar de aquel que merece toda honra y toda gloria, amén, que es Jesucristo, amén, nuestro Señor. Amén. Entonces, comenzando ya con esta entrevista, pastor, yo le quiero preguntar, usted, ¿de qué lugar es? ¿Es usted oriundo de qué ciudad? Para que nos cuente un poquito más, para que nos haga un poquito de historia de su vida. Bien, yo pertenezco a la provincia de Río Negro, en la República Argentina, más exactamente en General Roca, la ciudad. Ya. La provincia se llama Río Negro, y bueno, la República es Argentina. Desde ahí venimos a visitar la iglesia acá en Chile. Lugar. Sí, acá en Chile. Bueno, nosotros habitualmente le tenemos acá, él nos viene a ver constantemente. Acá en Panguipulli somos privilegiados de recibirle seguido. Gracias, siempre que viene. Mí también es una bendición. Siempre que viene a Chile pasa por Panguipulli, así que nos sentimos muy contentos de estar con usted participando. Usted, pastor, ¿es casado, es soltero? Cuéntenos un poquito, quizás nosotros le conocemos, pero los que nos están viendo quizás el día de hoy no le conocen. Bien, soy casado con Marcela, tengo 2 hijos maravillosos que Dios me ha regalado, ya son grandes, uno de 24 años. Los puede saludar, seguramente los van a estar viendo. Un cariño para mis hijos, si logran ver este espacio allí en la República Argentina también. Así que bueno, ya llevo 33 años de casado. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Y bueno, le agradezco a Dios que me haya escogido para poder ser un ministro de la palabra, un pastor para la gloria de Dios, que tengo la bendición de poder llegar también a este lugar y hoy compartir este espacio. Realmente es muy bueno que la iglesia pueda ocupar estos medios para Amén. Llevar el evangelio. Amén. De una o de otra manera, de diferentes maneras, llevamos el evangelio eterno a mucha gente y yo agradezco a Dios por estar en este espacio. Amén. Hermano Daniel, y gracias por invitarme. Amén. Bueno, pastor, a usted me hablaba, ¿cierto?, de una trayectoria quizás en su juventud. ¿Usted fue siempre cristiano? ¿Nació en un hogar cristiano o conoció el evangelio más grande? La verdad, mi madre conoció el evangelio por allá por el año 75 aproximadamente. Conoce el evangelio mi mamá justamente por mi causa. Ya. Me habían diagnosticado una enfermedad o más bien un mal, según en aquellos años se hablaba de que habían hecho un mal en mi vida y mi madre por eso se acercó a la congregación y justamente allí un pastor de aquí, de la República de Chile, justamente me presentó al Señor, teniendo yo a la edad de 7 años, y Dios me sanó a esa edad de algunas enfermedades que habían en mí,
de algunas cuestiones que me molestaban, como quizás le puede pasar a cualquier niño, si hay algún niño que pueda ver este video. Yo era uno de los que no podía dormir por las noches, veía unas visiones raras, y cuando me presentaron al Señor en esa época, para la gloria de Dios sané. Amén. Luego, con el paso de los años, yo dejé la iglesia, me alejé. En la adolescencia. En la adolescencia, ya entrando a la juventud, cuando uno está en un debate entre qué quiere ser. Entonces, que le ocurre a muchos jóvenes el día de hoy también. Exactamente. Y entonces me alejo por un periodo de tiempo, y a la edad de 22 años, 21 años, comencé a ser llamado por Dios. A mí no me predicaron el evangelio. Yo comencé a sentir el llamado porque mi mamá siempre me decía, yo salía a los boliches, a bailar cuando era joven, y mi mamá siempre me recitaba un texto, ¿sabe? Por eso le digo a las madres que por allí de pronto puedan ver este video, nunca hay que dejar de hablar la palabra. La palabra de Dios dice, esto lo enseñarás a tus hijos cuando andes por el camino, al acostarte, al levantarte, le hablarás quién es Jehová nuestro Dios. Amén. Y así dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. Y eso hacía mi madre, me hablaba. A la edad de 22 años comencé a sentir una necesidad de volver a la iglesia. Me empecé a apartar de las amistades, que tenía muchas. Empecé a sentir el anhelo de ir a la iglesia. Yo decía, siempre que andaba por las calles, me recuerdo haber andado en mi juventud en las calles, pero siempre decía, algún día voy a ser cristiano. Y cuando veía una columna de predicadores en las calles predicando, yo siempre me paraba. Mis amigos me decían, te volviste loco, ¿cómo te vas a quedar ahí mirando a la gente? Yo me quedaba a escuchar la palabra. Claro, ahí se cumple la palabra que dice el proverbio, que dice, instruye al niño en su camino. Amén, amén. Y cuando fuere viejo, cuando fuere grande, cuando fuere mayor, ya no se apartará de él, porque hay algo en su interior que ya lo empieza a hacer, lo empieza a llamar, como decía usted, quizás sin que escuchar un mensaje propiamente tal. Amén. Usted sabe que eso es maravilloso. A veces no se toma la dimensión, o los padres no toman la dimensión en ese texto que usted mencionó. Así es. Instruye al niño en todo lo que usted lo puede instruir. O sea, si lo instruyó en el fútbol, por ejemplo, Argentina es un país futbolero. Claro. Por ende, en los niños de muy chiquitos en las calles jugando a la pelota, después van a las canchas, después viene la cerveza, el alcohol, etcétera, y conocen otra vida. Claro. Porque fueron instruidos ahí desde niños. Se mantienen en ese camino. Se mantienen en ese camino. Pero a quienes tienen la bendición de ser instruidos en la palabra, guiados por la palabra de Dios, como cuando cuando Manoa le nace Sansón, aquel niño que libertaría a Israel más tarde, ellos preguntaron, ¿cómo debemos de instruir al niño? Así es. ¿Qué debemos de hacer con él? Y el ángel le da instrucciones de cómo instruir a ese niño, que después fue el hombre que libertó a Israel. Amén, amén. Tiene mucho que ver la instrucción. Así es. La formación es muy importante, por eso, bueno, una de las primeras cosas que podemos rescatar de su historia, como quizás la de muchos cristianos, es que siempre nuestros padres están allí en la oración. Amén. Y por mucho que hoy los niños quizás no estén, o los jóvenes no estén, creo que un padre o una madre nunca se cansa de orar por sus hijos, ni nunca debe hacerlo. Y nunca debe hacerlo. Debe estar siempre en constante oración, o el compañero por su compañera en conversa. Siempre estar orando, porque es el Señor el que hace la obra. Amén. Muchas veces nosotros creemos que no, yo voy a ir, le voy a hablar y se va a convertir. Pero no funciona así. Nos hemos dado cuenta a través de la palabra y a través de quizás de muchas experiencias, que solamente Dios puede cambiar el corazón, incluso de aquellas personas que pareciera que están totalmente alejadas, de un momento a otro las llama y vienen a sus caminos. Bueno, yo hoy tengo la bendición de predicar en campañas, en los púlpitos, he recorrido varios escenarios predicando la palabra, y me he dado cuenta que lo único que puede transformar la vida de una persona es el poder de la palabra. Amén. Y eso fue lo que ocurrió en mí, porque mi madre me recitaba este texto, mire, creo que ustedes lo deben conocer de memoria. Acuérdate de tu Creador, hijo. Cuando yo me preparaba para salir a los boliches o a algún lugar, mi madre siempre, ese texto era el lema para mí. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días,
los años y digas no tengo en ellos contentamiento. Era esa palabra que golpeaba mi corazón aun cuando yo me iba lejos de casa y andaba con amigos y andaba en las calles, como le pasó de pronto a Jefté, que dice la palabra que ese joven caminaba con hombres ociosos después que lo despidieron de casa. Pero un día lo fueron a buscar porque era necesario en la guerra para poder ganar la batalla. La palabra nunca vuelve vacía. Amén, amén. Y hoy aconsejamos a través de este medio que le hables a tu hijo, que le hables a tu hija, y la palabra hará en el corazón de ellos algo maravilloso. Amén. Y hacerlo quizás con cariño, con ese consejo, porque amén. Muchas veces en nuestra ansiedad nos gustaría que los hijos llegaran hoy, llegaran mañana acá a la iglesia, pero a veces es una palabra con cariño, quizás una invitación amorosa, y quizás también la invitación de un tercero es importante a veces, porque a veces uno habla constantemente con la familia, pero cuando viene un hermano, una hermana, alguien más de la iglesia y nos ayuda y va y conversa con aquella persona, también surte un efecto distinto, porque bueno, hoy en día quizás para los jóvenes es decir, ya me están molestando de nuevo con esto, y cuando le habla quizás a alguien, y por eso todos también debemos visitar y estar constantemente hablándole a aquellos que han de llegar al Evangelio. Amén. Tanta razón tiene la palabra cuando dice, echa tu pan sobre las aguas. Amén. Después de muchos días lo hallarás. Amén. La palabra nunca vuelve vacía. Es espíritu y es vida. Por ende, es la única que puede transformar la vida de cualquier persona. En la situación que se encuentre, en el lugar en que esté. Amén. Si la palabra ha sido sembrada, ella hará la obra en el corazón de aquellos que hoy están lejos, como decía usted, hoy tal vez estén en las drogas, hoy tal vez caminan en el camino del alcohol, pero la palabra más tarde o más temprano hará la obra en ese joven o en esa joven y lo traerá al camino de la vida. Amén. Pastor, y en el caso de usted me decía que había estado un tiempo alejado, pero como a los 22, 23 años comienza a sentir este llamado. ¿Cómo es esa decisión de decir voy a volver a la iglesia o voy a volver a ir? ¿O habló quizás con su madre primero para quizás decir mamá, ya quiero dejar esto? ¿Cómo fue ese primer paso? Era soltero en esos años. Ya. Entonces le digo a mi madre, mamá, ¿sabes qué? No sé lo que me pasa. Un día estaba en un boliche con un vaso de alcohol en mis manos y estaba sentado, veía a la gente bailando ahí dentro, desaforada, y algo vino a mi corazón. Si viniera el Señor Jesucristo y me encontrara aquí a mí. Una amonestación. Era algo inexplicable lo que me pasaba, pero claro, hoy lo entiendo porque soy pastor, porque soy cristiano, porque Dios me llamó. En aquel entonces no lo entendía. Y me fui a mi casa y dejé las amistades ahí. Al otro día me fueron a buscar a mi casa, me iban a buscar porque yo jugaba al fútbol en esos años. En la Argentina se hacen campeonatos interbarriales y todos los barrios participan. Yo estaba participando en uno de los equipos del barrio que yo justamente vivía. Entonces venía mucha gente a mi casa, Felipe, vamos, no salgo. ¿Pero no quiero salir más? Era algo que ni yo me lo podía explicar. Yo no quería salir y sentía la necesidad de ir a la iglesia. Y bueno, me daba vergüenza llegar. Claro. Entonces ahí interviene mi madre y le dice a los jóvenes de la iglesia que me vengan a ver, porque yo tenía necesidad de ir a la iglesia. Primer día que vinieron me puse a cantar. A mí me gusta mucho el acordeón y un hermano tocaba, justamente había aprendido, Dios le había enseñado. Amén. Y nos pusimos a cantar juntos y así fui a un culto de jóvenes que se organizó y desde allí nunca más salí de ese lugar. Amén. Porque Dios transformó, tocó mi vida y lo que Dios hizo en mí no lo pudo hacer nada. Así es. Ni nadie en esta vida. Amén. Amén. Pastor, hay un momento en que uno comienza a simpatizar con la iglesia, le gusta estar en el culto, le gusta la música, le gusta, porque en mi caso personal yo le cuento a usted y a todos los oyentes, yo no crecí en el Evangelio, yo conocí la iglesia y debo reconocer que una de las primeras cosas que me llamó la atención fue precisamente la música, los instrumentos, el coro,
Y por ese lado yo me acerqué porque me gustó. Además Amén. que un joven de Valdivia a mí me invitó y me dijo, mira, nosotros acá tenemos estos instrumentos y tocamos. Y ese acercamiento, Ahí medio parecido claro, estamos. esa puerta abierta que para acercarme a eso me permitió interesarme, y luego ya comienza uno a entender escuchando la palabra, las predicaciones. Pero pastor, siempre hay algo que a uno lo impulsa a tomar la decisión de decir, esto ya no solo quiero ser un simpatizante, ya no solo quiero ser un oyente, ahora quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Cuándo ocurrió ese momento en su vida? Fue porque me imagino que usted pasó un tiempo ya después de que empezó a ir a la iglesia. La verdad que transcurrió muy poco tiempo. Yo me casé muy pronto, apenas llegué a la iglesia, a los 8 meses yo me caso. Pero le voy a contar mi conversión. Una noche yo venía vibrando con el mensaje, con la palabra, y una noche un hermano predicó un mensaje de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y impactó mi vida esa palabra. Creo que allí Dios fue tan fuerte conmigo, su llamado. Yo me sentía culpable de la muerte del Hijo de Dios. Amén. Que había entregado su vida por mí. Amén. Y aquella noche yo nunca me había parado en el culto a dar gracias, nunca me paraba me costaba esa parte, decía, ¿cómo lo voy a hacer? Quería hacerlo, pero me costaba. ¿Cómo le pasará a mucha gente que llega a la congregación y quiere pasar desapercibida, pero le gusta y está ahí? Y bueno, yo me quise parar a dar gracias, pero le voy a contar algo que me pasó, que eso sí que es extraordinario. No sé si me va a entender alguien que pueda ver justamente este programa. Cuando me voy parando de la banca, primero era una lucha interna, una lucha de todo tipo. Yo sentía, no sé si usted ha visto alguna vez que a alguna suela ponerle algún pegamento. Claro, sí. Bueno, yo sentía cómo se cortaba mientras yo me iba parando, sentía como que algo se iba cortando a medida que yo me iba levantando de la banca. Cuando me paro no dije quiero dar gracias, sino dije yo quiero bautizarme. Como esa que noche. Fue espontáneo, no lo pensó. No. Es decir, yo sabía que ese paso lo tenía que dar, pero no era yo sino Dios que estaba llamándome. Y cuando Dios llama, las conversiones que uno ve en la Escritura, uno ve que hombres como Dios los transformó de una manera tan especial. Bueno, yo sufrí esa transformación gloriosa. Amén. Gloriosa, porque Dios me llamaba para darme una nueva vida. De hecho, Amén. desde allí en adelante mi vida fue de nuevo. Amén. Tendría tanto para contarle en esa área, pero Amén. no quisiera ser gravoso, porque en realidad quisiera que quede lo más hermoso posible. Amén. Para darle gloria y honra al que vive. Amén. Hay una cosa importante que me dice usted y me parece quizás curiosa, porque quizás a alguien le pudo haber pasado, como decía el pastor, más de alguno comparte esto mismo. Usted quizás quería dar gracias y dijo quiero ser bautizado. Sí, es algo que no estaba preparado. La primera vez que me paro en la iglesia, la primera vez, me paraba quería agradecer, porque el mensaje me había roto todo el orgullo que uno tiene, eso que dice seré capaz. Muchas veces cuando quiere aceptar a Jesús, sabe que es un compromiso, sabe que su vida nunca más será igual, sabe que comenzará una nueva vida. Eso es lo que predicamos los predicadores de aquel entonces. Se predicaba una nueva vida. Amén. Y de hecho lo es. Amén. De hecho lo es. Pastor, y en este caso, ¿qué le podría aconsejar a usted, basado en su experiencia, a aquellas personas que les gusta el Evangelio? Porque a nosotros, gracias a Dios, acá en la iglesia están viniendo hartos oyentes, hartas personas que simpatizan, les gusta la iglesia, les gusta la alabanza, les gusta la predicación, pero quizás tienen ese miedo de decir, tengo que dejar ciertas cosas atrás. Quizás tienen miedo o pretenden quizás cambiar por sí solos, pero el que hace el cambio es nuestro Dios. Amén. ¿Qué le aconsejaría a usted a esas personas que están en esa duda en estos momentos? Bueno, mire, para esto voy a presentar
una parábola que el Señor Jesucristo nos refirió en algún momento. Amén. La parábola del hijo pródigo. Amén. Yo le llamo la parábola de los dos hijos, porque allí habían dos hijos. Amén. Dos hermanos. Exactamente, dos varones hermanos, que uno tomó la herencia y le dijo al padre: yo me quiero ir de casa. El otro se quedó. Amén. Jesús tenía un público delante que eran dos tipos de personas, los fariseos y los publicanos. Estaban oyendo esa parábola, por eso el Señor refiere esta parábola. Y encontramos que cuando regresa el pródigo, después de haber malgastado una vida, de darse cuenta que su vida lejos de Dios, nada bueno había cosechado, nada bueno había adquirido allí afuera, porque nadie viene del mundo sin una secuela, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces el pródigo vuelve ensayando un mensaje para poder restituir su comunión con el Padre. Amén. Dice: cuando vaya le diré a mi Padre: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Vino en una postura humillándose ante el Padre, y el Padre lo recibe con cariño, a pesar Amén. de que él lo había dado por muerto cuando se fue, porque él dice: dame la herencia. Cuando en Israel alguien hacía algo así, era decir: mi padre está muerto. Amén. Mucha gente vive así, pensando que Dios no existe o que no hay un Dios que se acuerde de ellos. El otro se quedó en casa, tenía una vida moral, tenía una vida de obediencia de alguna manera, pero que también estaba afuera. Cuando se entera que el hijo regresa y que el padre mata el becerro gordo, y que el becerro gordo se mataba para una ocasión especial, Así es. entonces él dice: a mí no me diste nunca un becerrito para compartir con los amigos. Sin embargo, este que ha gastado todo con rameras y ha hecho las que quiso, regresa y tú haces fiesta y matas el becerro gordo. Hijo, le dice el padre, por tu buena conducta siempre lo has tenido todo conmigo, no te ha faltado nada. Amén. Pero este, tu hermano, mi hijo, muerto era y ahora vive. Entonces el hijo mayor no quiso entrar. El menor ingresó a la casa. Sin embargo, el mayor, la Biblia nos dice que se fue, no quiso entrar, se enojó. Personas, Dios llama realmente a hombres al arrepentimiento. Si no lo hace Dios, ninguno lo podrá hacer. Así es. Y yo Amén. le digo a aquel que nos ve, que tal vez tiene una indecisión, este es el día y este es el momento en que tú puedas aceptar a Jesús como tu único y personal Salvador. Amén. Cuando uno entra a calcular, entra a hacer cálculos si realmente soy capaz o no soy capaz de dejar esto o lo otro, o hacer esto o lo otro, creo que incurrimos en un error, porque entonces no le estamos entregando por completo nuestra vida Así es. al Señor. Si dejamos la vida nuestra en las manos de Dios, Él nos guiará Amén. y nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Entonces no tengas miedo, Amén. porque tu vida estará en las manos seguras de Dios, donde Amén. quiera que vayas. Amén. Entra por la puerta, ven, Jesús es la puerta. Amén. Eso es lo que puedo decirle yo. Amén, gloria a Dios. Bueno, qué hermosa historia. A mí me encanta mucho esta historia que nos cuenta el Señor Jesús. Amén. Porque creo que muchos nos sentimos identificados en el hecho de que a veces tenemos ese temor, como dice usted, ese miedo, pero cuando tomamos la decisión, el Padre nos está esperando con los Amén, brazos abiertos, amén, ¿cierto? amén. Él está esperando, Sí. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos dejemos nuestra vida como está para ser nuevas criaturas en Cristo el Señor. Amén. Entonces, la invitación que hace el pastor hoy a todos los que nos están escuchando es que no tengan miedo, que no tengan temor, porque la presencia de Dios está aquí en la casa de oración, está esperando que usted venga, se acerque y venga a los caminos del Evangelio. Y Amén. Jesucristo es el Amén. camino, es el camino, la verdad y la vida. El Dios nuestro es un Dios restaurador. Así es. Uno lo encuentra a través de toda la Escritura. Amén. En el caso de Menfiboset, es una ilustración maravillosa la de Menfiboset. Amén. Aunque era paralítico de ambas piernas, Así es. aunque se le había caído a la mujer, la nodriza que lo cuidaba, el rey David
restituye la vida de ese joven. Así es. Una vida rota, de hecho una vida destruida, porque estaba allá en Lodebar, en un lugar de silencio. De allá lo manda a llamar el rey y le dice: no temas, yo no te he llamado para hacerte daño. Porque antiguamente mataban a toda la descendencia del rey saliente. Claro. En este caso no fue así. David restituyó la vida de Menfibosé, le devolvió todo lo que era de su abuelo Saúl. Y es lo que Dios quiere hacer en la vida. No hay que temer, porque Dios restituye todas las cosas y las hace nuevas para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, damos gracias a Dios porque tenemos un Dios de amor, Amén. un Dios de misericordia, ¿cierto? Sí, Señor. Que Él es, dice la palabra de Dios que cada mañana son nuevas sus misericordias para nosotros. Así es. Si hoy le contamos a los que están escuchando, a los que están viendo este video, que hoy está lloviendo, y me gusta mucho esa palabra que dice que Dios hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Amén, así es. Entonces, nos sentimos privilegiados porque nosotros le conocemos a Dios, pero Él está esperando incluso que aquellos injustos también lleguen a sus caminos. Amén, amén. ¿Cierto? El Evangelio no es para los buenos, no es para los perfectos, sino que Él ha venido a buscar a pecadores que vengan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Amén. Es Pastor, así. y en su caminar en la iglesia, me dice usted, es de una localidad, siempre ha perseverado ahí. Cuéntenos un poco de la iglesia en Argentina, en qué lugar persevera usted. Cuéntenos un poquito de dónde está hoy usted militando ahí en el Evangelio. Mire, yo me convierto en General Roca, como le dije, a la edad de 22 años. Me bautizo y a los 3 meses yo tomo los jóvenes a nivel nacional. El pastor, porque yo tenía todas las ganas de trabajar y quería trabajar, con poca experiencia de hecho, pero el pastor me da la bendición de poder ser líder de joven a nivel nacional. En ese trabajo, en aquel entonces había que formar los grupos los diferentes, donde no estuviera en la congregación. Bueno, trabajé por 2 años. Después que termino mi periodo, yo decido por cuestiones laborales, junto a mi esposa, recién casados, también nos casamos a los 8 meses de andar de estar en la congregación, nos conocimos y poquito anduvimos de novio y nos casamos. Así Amén. fue. Amén. Todo muy rápido lo mío. Amén. Cuando nos casamos decidimos irnos a Mar del Plata. Allá trabajamos 5 años, ayudando a la congregación, 2 iglesias que hay allí, 2 templos que hay allí. Noche y día era el trabajo. Amén. Arduo. No sé si quiere detalles, pero la verdad Sí, es que nos gustaría escuchar un poco de detalles. Bueno, los detalles son que... Porque eso nos va a alentar también Amén, a todos los que amén. trabajamos de alguna manera en la obra Nosotros de éramos Dios. jóvenes con mi esposa, estábamos en el coro, trabajábamos con los jóvenes, y yo siempre fui, mi llamado fue a la evangelización, al mensaje hacia afuera, y trabajamos arduamente en esa congregación de Mar del Plata. Tremendo, la verdad, tremendo, porque nuestro hogar era humilde, pero durante los 4 años que vivimos, 5 años en Mar del Plata, los hermanos, la casa nuestra era la casa de todos los hermanos. Amén. Y todos los días teníamos hermanos en casa. Amén. Hacía una tarea casi pastoral, sin serlo. Amén. Pero eso ayudó a mi vida para lo que Dios tenía en el trabajo ministerial después. Amén. De allí regresamos a General Roca, de allí nos establecimos y allí fui también llamado al pastorado. Amén. Desde el momento que usted comienza a trabajar en la obra de nuestro Dios, no hay descanso, no se detiene, no Nunca me quedé en hay casa. dudas quizás, porque a veces también, y nos pasa quizás a muchos de nosotros que en el caminar del Evangelio también a veces nos sentimos cansados. Amén. Incluso recuerdo, por ejemplo, el mismo profeta Elías diciendo en algún minuto, estoy cansado, basta ya, no soy mejor que mis padres, Así es. prefiero morir. Pero el Señor dice que envía al ángel allí y le da ese alimento y esa agua que le permite en 2 ocasiones fortalecer su cuerpo. Amén. Porque le decía que harto camino le quedaba todavía, largo Amén. camino te queda todavía. Amén. Así Entonces muchas veces nos sentimos cansados quizás con tanto que hacer, pero sabemos que Dios nos fortalece. Amén. ¿Se ha sentido fortalecido por Dios en alguna situación en su vida puntual?
De hecho, sí, muchas veces. Porque como hombre, no hay hombre que no haya sido quebrantado. No hay hombre que no haya pasado el valle de sombra. No hay hombre de Dios o mujer de Dios que no haya atravesado el valle de muerte. Como lo dice el salmista. Amén. Él dice, pero aquí hay algo muy particular. David hablaba desde el conocimiento que él tenía en el campo de cuidar justamente un rebaño. David escribe este salmo y dice, Jehová es mi pastor. Amén. Y nada me faltará. Amén. Antepone esa frase para decir después, aunque ande en valles de sombra, Jehová es mi pastor. Amén. Aunque ande en valles de muerte, Jehová es mi pastor. Porque van a venir dificultades en nuestra vida. Claro, es necesario, dijo el Señor Jesucristo, que vengan tropiezos. Amén. Es necesario. Pablo escribe y dice allí en las cartas de los Corintios, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica en ese fundamento. Amén. Si edifica una casa de heno, de hojarasca, se va a quemar, pero también menciona plata, oro, piedras preciosas, que son resistentes al fuego. Fuego prueba, ¿verdad? Así es. Entonces, claro que uno ha vivido quebrantos, pero le voy a contar un quebranto de los más grandes que me tocó vivir. Fue cuando a mi esposa le diagnosticaron cáncer. Mi esposa Marcela le diagnostican cáncer a la mama, y tal vez alguien que pueda ver esté atravesando esta situación, porque hoy se da mucho este tipo de enfermedades. Y le dijeron, mira, es el triple negativo, es el cáncer más invasivo, el más agresivo, y no te garantizamos nada. Solamente, bueno, esos años que nos tocó vivir, yo dejé trabajo por estar con mi esposa. Y allí también se prueba otra cosa maravillosa en el matrimonio. Cuánto amamos a nuestra esposa o cuánto ama la esposa a su esposo. En la dificultad. En la dificultad. Porque es fácil cuando todas las cosas... Cuando todo anda bien. Todo anda bien. Pero cuando a tu esposa se le cae el pelo, como en este caso le pasó a mi esposa, y se debate entre angustia, juntos íbamos a orar y le decíamos, Señor, te hemos servido todos estos años. Me recuerdo en una oportunidad, si me permite, voy a ser un poquito más extensivo en esto. Yo administraba un punto de predicación en General Roca, allá en Cervantes, más exactamente, en uno de los barrios. Yo había enviado hermanos a abrir un punto de predicación y yo iba a asistir como pastor. Entonces un día voy y hay una señora que llega al culto nueva y dice, quisiera que el pastor pueda orar por mí porque me han diagnosticado cáncer. Y yo me acordé, Marcela, mi esposa, estaba en casa y estaba en plena quimioterapia, sesiones de rayos, etc. Y le digo, Señor, tengo que orar por ella, pero está mi esposa en casa. Me recuerdo haber orado y para la gloria de Dios, en un siguiente culto cuenta que había sido sana. Amén. Entonces yo decía, Señor, oro por otros, oro por tantas personas, te pido un milagro para mi esposa, porque yo solo no podría ministrar, yo solo no podría hacer la tarea, yo no puedo trabajar sin Marcela. Te ruego que la sanes. Y para la gloria de Dios, Dios la sanó. Amén, gracias Señor. Porque ese cáncer, aunque la ciencia había dicho que ese tumor en la mama se iba a desparramar, casi lo daban por hecho, se encapsuló, lo pudieron operar y quedó sana hasta el día de hoy. Han pasado ya 6 años de aquello. Amén, gracias Señor. Y hoy alabo a Dios por esa bendición. Y claro que uno vive quebrantos, Amén. donde la fe se pone a prueba. Amén. Pero cuando pases por el fuego, dice la palabra, yo estaré contigo. Así es, Señor. Amén. Y si por los ríos no te abnegarán, Amén. ni la llama arderá en ti. Amén.
La palabra de Dios nos dice en otro pasaje, lo comparto también con ustedes, con todos los que nos escuchan. Amén. Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 2, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, Amén. sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios nos ayude porque es muy difícil pasar una situación como la que usted nos relata hoy, como la que nos cuenta. Quizás muchos hermanos conocen la historia, otros quizás la están escuchando por primera vez, pero si hay algo que usted me dice al final, Dios hizo la obra. Amén. Los médicos quizás Amén. después nos explicaban por qué ocurrió esto, cómo sucedió. Muchas veces lo hemos escuchado. Hemos tenido casos nosotros acá también muy, muy importantes que los médicos han dicho: acá no hay más esperanza. Y la iglesia ha orado, la iglesia se ha puesto en oración y Dios ha hecho el milagro. Entonces tenemos y alabamos a un Dios de milagros. Amén, amén. Y eso nos fortalece, aun cuando muchas veces nos sentimos en el suelo. Él nos restaura y nos levanta. Amén. Bueno, yo he vivido, si hablamos de situaciones difíciles o límites, uno puede ver en el ejemplo bíblico, por ejemplo, el Señor fue al Getsemaní a orar, un lugar donde fue puesto en un aprieto tremendo, en oración, toda una noche orando con los discípulos allí, para aceptar la copa amarga, Amén. que era la muerte. Así es. Hasta que lo aceptó. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta cuando estamos en el proceso, en el lodo cenagoso, dentro del pozo de la desesperación, como dice el Salmo 40. Amén. Dentro de un pozo usted no ve más que paredes. Si usted está dentro de un pozo, que es lo que grafica un poco el profeta cuando dice: me sacaste del pozo de la desesperación. Usted necesita ayuda de lo alto, desde arriba. Amén. Porque lo rodean paredes, lo rodea tierra o lo que fuere. Está sumergido. Y encima el profeta dice: en el lodo, es decir, en el barro, claro, enterrado allí. Pero desde allí clamaba para que Dios inclinara su oído y oyera su oración. Y dice: y oyó mi oración. Amén. Y me levantó. Amén. Y me puso sobre una peña. Amén. Eso hace Dios cuando nos saca de la desesperación que a veces vivimos. Son muchos los quebrantos. Amén. Son muchas las aflicciones del justo, dice la Biblia. Pero de todas ellas nos librará Jehová. Amén. Esas son las promesas y eso es lo que a uno le lleva a confiar. Antenoche hablábamos aquí en el culto justamente, amén, de la vida, amén, de Abraham. Así es. Abraham confió en Dios porque sabía quién era Dios. Dios le había mostrado tantas veces que era fiel su promesa. Así es. Amén. Podríamos recordar de Abraham ese momento difícil, quizá, con su hijo allí puesto como sacrificio. Oh Señor. Qué difícil puede ser para un padre una situación como esa. Pero siempre nosotros acá, le comento, cuando tocamos ese tema acá en Panguipulli, siempre destacamos aquel texto cuando dice: espérenme acá, con el muchacho iremos, oraremos y volveremos a vosotros. O sea, había algo quizás en él, o lo relata la palabra así, que tenía una certeza, una seguridad que iban a ir e iban a volver. Amén. Porque él sabía el padre que, de la fe. Claro, sabía, o por lo menos la instrucción era ir y volver solo. Amén. Pero por alguna razón dice: iremos, adoraremos, gloria, y volveremos. Amén, amén. Entonces Dios nos enseña a través de su palabra, a través de estos ejemplos, que esto era una enseñanza para nosotros grande. Amén. Amén. Tenemos que creer, pedir al Señor, dice la palabra de Dios, pero creyendo que vamos a recibir. Amén. Amén. Entonces, no dudando nada, dice la palabra. Y todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesús, lo vamos a recibir. Son testimonios, pastor, que nos interesa compartir, y nos gusta mucho que usted comparta con nosotros estos testimonios, porque aumentan nuestra fe. Amén. Aumenta nuestra fe, son testimonios vivos de lo que la palabra de Dios dice. Está escrito, están las historias bíblicas, pero también están nuestros testimonios de que Dios hace en nuestras vidas. Amén. En la iglesia siempre ha trabajado entonces en Argentina, siempre viene a Chile. A nosotros, como le decía anteriormente, nos gusta mucho recibirle acá. Gracias. Y bueno, me imagino que hay una amistad también acá con el pueblo cristiano en Chile. Amén. Bueno, he cosechado durante estos años muchos hermanos con mucho cariño, me han recibido acá, me invitan. Lamentablemente a veces el tiempo no nos alcanza para llegar a todos los lugares. La distancia es harta. Pero hemos andado
hemos venido bastante a Temuco, ayudamos bastante tiempo a los hermanos allí. Después un saludo a los hermanos de Temuco, quizás nos van a ver. Un cariñoso saludo para Amén. todo Temuco, los hermanos. Amén. Trabajamos también ahí con los hermanos. Hemos estado en Ñuble, hemos estado ahí pegadito, ¿cómo se llama? En Chillán. Chillán. Hemos estado también Villa Santa Olga en alguna Amén. oportunidad. Hemos ido a Talca. Amén. Aquí hemos estado en Malalhue. Bueno, Amén. la En zona muchos sur lugares. bastante. Sí, sí. Porque también digo que soy medio alérgico a las grandes ciudades. Ay, sí. Bueno, hoy en día el Evangelio se está predicando, está llegando a muchos lugares y está llegando a través de estos medios, Amén. a través de redes sociales. Nosotros lo hemos visto, yo lo he visto particularmente, Pastor, también haciendo transmisiones en vivo. ¿Qué le ha parecido? Porque esto comenzó más fuerte desde la pandemia. Creo que en esa pandemia fue un periodo quizás de un poco de temor, de miedo, pero también se abrieron puertas nuevas que no se estaban trabajando, como lo fueron las redes sociales. Hoy en Amén. día se abre esta puerta. ¿Y cómo ha sido su experiencia, Pastor, en este trabajo en redes sociales? Porque lo he visto predicando, haciendo transmisiones en vivo también. He tenido satisfacciones extraordinarias. Yo fui uno de los pioneros con respecto a las redes sociales, a través de Facebook, muy precariamente, pero de alguna manera transmitimos el mensaje, que Amén. es lo esencial, Amén. que es la parte medular de cualquier programa en redes, en radio o lo que fuere. Amén. También he hecho radio muchos años. Amén. Dios me ha dado la bendición de poder llevar el mensaje a través de esos medios. Amén. Y yo creo que la iglesia tiene que ocupar los medios de comunicación para poder expandir el mensaje. Amén. El Señor no nos manda a bautizar, sino a predicar, como Amén. dijo el apóstol. Dejar responsable al mundo entero, si es posible. Y yo he cosechado mucho en estos medios. Amén. Justamente mi programa se llama Último Llamado, Amén. hecho por quien le habla. Amén. Entonces, hagamos la invitación también para que sí. puedan escuchar el programa. Bueno, hay un horario, hay un día determinado. Pueden ir a mi muro, Felipe Osman, y allí encontrarán también lo medular, como dije, que es la palabra de Dios. Amén. Y bueno, a través de estos medios yo he cosechado muchas cosas, muchas. Desde alguien pidiendo su bautismo, Amén. por ejemplo, a través de estas redes, Amén. de gente que ha sido testimonios tremendos. Cuando he venido acá a Chile, lugares, iglesias o congregaciones que no conocía, me ha tocado tener la experiencia de decirme: pastor, yo lo veo siempre, pastor, yo Amén, amén. Veo su programa y sabe que yo pedí mi bautismo porque vi el programa. Amén. En aquella época se acuerda de este mensaje y me hacen recordar cómo me pasó este fin de semana con alguien que vino como de 400 kilómetros, creo que vino para conocerme. Y no es que uno sea una persona por gracia y misericordia nada más y por el mensaje de la palabra, Amén. que Dios nos da honra, Amén. pero esas satisfacciones en las redes, Amén. de saber que alguien, por ejemplo, alguna vez o muchas veces han venido hermanos diciéndome: pastor, yo había tomado la decisión de no continuar, pero esta palabra realmente me restauró. Amén. Restauró mi fe, me Amén. fue quebrantado. Y uno dice: es Dios haciendo cosas maravillosas y haciéndonos una caricia al alma Amén. Así es. con esos testimonios. Así Amén. que si tengo que hablar de esto, es mucho lo que realmente he recibido. Es una buena experiencia. Entonces nosotros, bueno, gracias a Dios también Mensajeros Panguipulli ha ido trabajando desde la pandemia. Partimos ahí en la pandemia y fuimos formando equipos de trabajo. Hoy en día hay un equipo que se dedica a esto. Estamos tratando de llegar y le cuento una bonita noticia. Sí. Hace poquitos días llegó una joven junto a su hija y nos comentaba que llegó a través de lo que vio en redes sociales. Gloria a Dios. Seguramente las sugerencias de amistad la llevaron a conocer este medio. Qué bueno. Y llegó aquí al culto. Qué Entonces bueno. eso es, yo creo, es el culmine de todo ese trabajo que es minucioso, que a veces pasa harto tiempo en que no hay resultado, pero después de un tiempo el sembrador dice que para cosechar
tiene que trabajar tiene que primero. trabajar. Entonces uno Amén. trabaja y luego se ven los frutos. Entonces ha sido, pastor, para nosotros una bendición, y por eso seguimos adelante con estos trabajos de hablar a través de estas redes un poco de nosotros, un poco de su vida, pero también del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre el objetivo es darle honra y gloria a aquel que transformó nuestras vidas. Amén. Creo que si habláramos solo de nosotros, no tendría el impacto que realmente debe tener el poder hablar de aquel que ha hecho tanto con nuestra vida, que ha transformado nuestra vida. Hablamos de lo que sabemos, no de lo que escuchamos solamente. Amén. Porque es lo que dice la palabra allí cuando Pilato le dice a Jesús, yo puedo quitarte la vida. ¿Tú quién eres? Le pregunta Pilato a Jesús. ¿Por qué preguntas? Dice el Señor. ¿Te lo contó alguien o tú lo sabes? ¿Lo dices de ti mismo o alguien te lo contó? Es muy diferente cuando alguien se lo cuenta. Amén. A cuando la persona ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Amén. Entonces en eso animamos también a todos aquellos que nos ven y que ven este medio. Yo les felicito el trabajo, porque uno a veces no toma dimensión a los lugares que llega a través de estos medios. Amén. Y a la gente que Amén. llega. Estos medios de comunicación, siempre yo he pensado cuando escuchaba yo antes que quizás existiera todo esto, cuando todavía no teníamos los teléfonos celulares ni estaba el internet tan a la mano, escuchaba siempre esa palabra que dice: cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, Amén. entonces será el fin. Pero ahora nos damos cuenta que el evangelio puede ser predicado a todo el mundo, Amén. incluso a Amén. través de las redes sociales. Sí, sí. Porque este mensaje puede llegar muy lejos, lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, creo que esto hace que los días y la venida de Cristo cada vez esté más cerca. Amén. Porque se va a cumplir esa palabra cuando el Sí, evangelio Señor. sea predicado en todo el mundo. Amén. Y esto ya se está dando. Entonces Dios nos ayude. Creo que es tiempo, pastor, de que nosotros como iglesia invitemos y recordemos a las almas que están escuchando el día de hoy que Cristo viene pronto. Amén. Me Amén. gustaría que usted también nos pueda compartir alguna invitación, decirle al alma oyente que quizás nos escucha, porque muchas veces le hablamos a los hermanos, pero también hay personas que están escuchando, amigos, familiares, que el día de hoy están detrás de esa pantalla también escuchando lo que estamos conversando en este día. Bueno, decirles con mucho cariño a todos que, bueno, la iglesia tiene que también aprender a recibir a los que vienen, Amén. darle el afecto, el cariño cristiano que uno ha recibido, porque nadie puede dar lo que no tiene, Así es. tiene que dar lo que ha recibido. Amén. Y lo que hemos conocido y lo que de eso hablamos. Y poder decirle a usted, joven, jovencita, que hoy es el tiempo, que la palabra nos dice que hay caminos que le parece al hombre que son derechos, que son felices, pero su fin cuando se termina es muerte. Amén. Pero la palabra también nos habla de un camino excelente. Jesús dice: yo soy el camino. Amén. Yo soy el verdadero camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Si estás buscando el camino, tal vez para ser feliz, para tener un matrimonio feliz, si estás buscando el camino para ser feliz en esta vida, te aseguro que no será el dinero, te aseguro que no será tu trabajo, te aseguro que no será tu familia. El camino es Jesús. Amén. Él, si guía tus pasos, realmente serás una mujer o un hombre feliz. Si pones tu vida en las manos de Dios, que es lo más hermoso que puedes hacer en esta vida, te lo digo a partir de la vivencia, no de lo que me han contado. Como creo que nuestro hermano Daniel también podría decir lo mismo, el hermano que está detrás de cámara también. Amén. Te podríamos decir con todo nuestro corazón, y siempre digo que aunque me quede el último aliento, te diría que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Así que una invitación cariñosa a aquel que duda, aquel que tal vez está enfermo también, o tal vez un hijo de padre cristiano que hoy anda lejos. Te invito a volver Amén. al camino. Amén. Creo que esa es la invitación el día de hoy, porque nosotros, lo decíamos anteriormente, podemos compartir testimonio,
pero el único y el más grande testimonio es la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Y la posterior resurrección de entre los muertos, dice la palabra de Dios. Amén. Al tercer día resucitó de los muertos y Cristo vive. Eso es lo Amén. más relevante. Amén. Que nosotros podemos contarle al alma oyente. ¿Qué podríamos decir nosotros de nuestra vida? Podríamos analizar muchas cosas, pero siempre el que debe ser enaltecido es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cierto? A mí me impacta mucho, le cuento, pastor, este pasaje de la Escritura que se encuentra allí en Apocalipsis, cuando dice la palabra de Dios que Juan lloraba mucho porque había un libro que tenía sellos, Sí, que tenía 7 sellos, y que no podía nadie ni siquiera mirar el libro, ni aún desatar su sello, pero cuando estaba acongojado por esa situación, dice que en medio de todos aparece un cordero como inmolado. Gloria a Dios. Amén. Ese cordero es Jesucristo nuestro Amén, Señor, que amén. fue, dice la palabra de Dios, molido por nuestros pecados, dice Isaías, Sí, Señor. y el castigo de nuestra paz Fue sobre él. fue sobre él. Amén. Entonces creo que la invitación más grande es de aquel que se humilló. Amén. Él ahora es exaltado, porque dice Filipenses que Él se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente Amén. hasta la muerte, Gloria y a muerte de Dios. cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, Aleluya. para que en el nombre de Jesús Aleluya, se doble sí, Señor. toda rodilla. Entonces, Amén. nosotros hoy en día contarle a todos los que nos escuchan que la iglesia Mensajera de Cristo, nosotros, el trabajo que hace usted en Argentina, nosotros lo que hacemos acá es predicar el Evangelio, hablar Amén. de Jesucristo. Amén. No hablamos de nosotros, sino hablamos de Cristo el Señor. Amén. Y por amor se dio. Amén. Por amor. No hay mayor amor que este. Amén. ¿Sí? Que es el que hizo justamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Me preguntaba, ¿no? O me he preguntado, como quizás alguien, ¿qué habría pasado? ¿Qué habría pasado si el Hijo de Dios allí no habría dado su vida? Cuando Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Así es. La salvación de los hombres pendía de un hilito, podríamos decir. Un momento determinante en ese momento. Un momento determinante. Cuando aceptó el ser entregado por nuestra vida, entonces le robó a Satanás el imperio de la muerte Así es. y sacó a luz la vida y la inmortalidad. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Es a Él quien venimos a presentarte y a decirte que le busques mientras puede ser hallado. Amén. Amén. Eso es algo muy, muy impactante, la humillación de Cristo y la posterior exaltación. Amén. Nos enseña a nosotros a ser humildes y quizás sobreponernos sobre cualquier situación, dificultad que nosotros estemos pasando, porque Él venció, y también nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28, que en Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios, así Somos es. más que vencedores, por lo tanto dice: ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, nada nos separará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces creo que ese también es un consejo Pregunta Pablo. para todos los que están pasando alguna dificultad, Sí, que en Cristo somos más que vencedores. Amén, y que si hoy amén. estamos pasando por alguna situación difícil, bueno, mañana dice la palabra de Dios que el Señor también nos va a exaltar si hoy nos humillamos Amén, nosotros. amén. Por lo tanto, pastor, creo que para nosotros es fundamental aquellos testimonios que usted nos cuenta. En el trabajo pastoral, ¿se hace difícil a veces? Bueno, voy a hablar de la República Argentina, donde me toca ministrar. De hecho, sí, de alguna manera, porque este es el tiempo final. Estamos entrando en la recta final de la predicación del Evangelio. Y justamente en el final de los tiempos, si uno lee las profecías bíblicas, va a notar que hay primero lo que dice el Señor cuando dice: el amor de muchos se enfriará. Así es. En la Argentina tenemos un problema justamente creo que es un tanto global el asunto, que es esto del poco compromiso de algunas personas para poder servir a Dios. Yo le llamo falta de fe en algunos de los casos. Y entonces la tarea se triplica para el pastor cuando las cosas, no hay apoyo logístico, si se quiere. Cuando ¿no? la mies es mucha. Y los obreros son pocos. Así es. Por eso, pero el afán y el amor sigue siendo el mismo. El mío al menos. Amén. Para servir a Dios. Amén. Porque la promesa tenemos que entenderlo, que el Evangelio es de buena voluntad. Amén. Esto no es una secta. La secta obliga, la secta Así exige, la secta Intimida. intimida, impone.
esto es de buena voluntad. Amén. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, Así es. yo no le puedo obligar al hermano que venga al servicio, no puedo obligarle al hermano que ore, que ayune, que lea la palabra. No lo puedo hacer. Pero tiene que saber que si no lee, que si no ora, que si no ayuna, las consecuencias tiene que saber Amén. de Amén. aquello. Amén. Entonces, eso sí lo tengo que decir. Amén. La Sí. consecuencia. No imponer, no puedo imponer, porque Dios no le impone nada a nadie. Así es. Es de buena voluntad servir a Amén. Dios. Y eso falta hoy, esa buena voluntad de algunos Amén. en la entrega, en el servicio. Me hacía recordar en mis comienzos, yo no necesitaba que el pastor me dijera, vamos a hacer esto. Yo, pues, acá estoy, pastor, vamos. Amén. ¿A dónde? Vamos a la calle, vamos a la calle, vamos a predicar. Amén. En aquellos comienzos de mi carrera, yo salía todos los fines de semana a la calle con el pastor a predicar, con la iglesia en sí. Amén. Entonces, eso hoy cuesta verlo, porque estamos entrando en el final de los tiempos, donde el amor de muchos se enfría, donde encontramos que las vírgenes, al final de los tiempos, el Señor dice que hay 5 insensatas, 5 prudentes, unas están despiertas, ¿verdad? Esperando, velando, Amén. y otros no recaban aceite. Amén. Así que bueno. Quizás estamos en el tiempo de la distracción, porque el enemigo está buscando sabemos, mire, a mí me gusta mucho esta aclaración que muchas veces han hecho varios predicadores, que dicen que el enemigo, el diablo de Satanás, no es aquel monstruo que aparece en las películas, No lo es. porque el enemigo es sutil, el enemigo quiere distraer al cristiano o al hombre, la mujer que quiere buscar a Dios, con otras cosas y sacarlo de allí con cosas que le son agradables a su oído, a sus ojos, y eso lo saca del evangelio, y quizás hay tanta distracción en estos tiempos porque está todo a la mano. Hoy en día lo que quiera el hombre, la mujer, está a la mano. Y por eso la palabra de Dios nos dice que ahora, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra cosas que incluso nosotros no sabemos que están ahí. Ahí es. Entonces Dios, creo que usted como pastor, nosotros como predicadores, debemos advertirle a las personas que son tiempos peligrosos, que estamos llenos de distracciones, pero Jesucristo nos invita a la vida, porque en Jesucristo está la vida. Mire, el otro día hacía un mensaje justamente acerca de, porque las redes sociales también tienen la otra parte, la contraparte. Así es. Si bien la utilizamos en este medio ahora para poder predicarle a muchos, pero también está la otra parte, que es la distracción, justamente de lo que hablaba usted, y genera abandono en todos los aspectos de nuestra vida si alguien no sabe manejar las redes sociales. Por ejemplo, hay hogares donde hay abandono de los hijos. ¿Abandono en qué? En las redes, en el teléfono, en la computadora. Abandonan a sus hijos ahí detrás y le dan, tal vez viven bajo el mismo techo, tienen el mismo lazo sanguíneo, comparten parte del día o parte de la noche, siendo bueno. Pero hay otros que sus hijos están encerrados, abandonados a las redes sociales, Así es. abandonados al teléfono. ¿Qué necesidad tiene un niño pequeño tener un teléfono en las manos? ¿Cuál es la necesidad? ¿Trabaja con el teléfono? ¿Estudia con el teléfono? No. Entonces yo aconsejo como pastor hoy que debemos de tener más recaudo, tener más cuidado. Amén. Porque se puede producir un abandono. Usted no, yo no, a mi hijo le doy todo. Yo le doy necesita, lo que necesita lo tiene. ¿Sí? Usted puede decir, o cualquiera puede decir, yo a mi hijo, pero hay otro tipo de abandono hoy. Es ese, justamente dejarlo a que alguien, lo que hablábamos al comienzo, que alguien lo intruya. Así Y a es. veces es las redes sociales. Amén. A veces se meten en lugares a través, usted tiene el mundo ahí. Así es. Entonces, poner ciertos cuidados. ¿Cuántos asesinatos han habido de jovencitas que han tenido un encuentro virtual con alguien que la citó en tal lugar y Así que es. realmente, por eso, hoy es el cuidado, la distracción. ¿Cuántos niños hay que no prestan atención, que les cuesta en el colegio? Así es. Porque justamente el consumo de estas cosas que no le hacen bien, los padres a veces no toman el recaudo. Amén. Entonces, cuando uno toma conciencia como cristiano, ahora voy a hablarle al pueblo cristiano. Amén. Uno como cristiano dice la palabra herencia
de Jehová son los hijos. Amén. Cosa de estima el fruto del vientre. Como una flecha en las manos del valiente son los hijos habidos en la juventud. Dice el Salmo 127. Amén. O sea, tú tienes que direccionar tus hijos, Así es. no las redes. Tú diriges a tus hijos como la flecha, como la saeta en tu mano. Dios lo puso ahí para que tú lo direcciones, lo guíes hacia donde quieres apuntar con él. Amén. Nosotros tenemos un blanco también a donde Amén. apuntamos. Amén. Jesús. Jesucristo el Señor. Bien. Cuando uno toma conciencia que va a tener que dar cuenta por lo que Dios puso, la herencia, una riqueza enorme que es la vida de un hijo en las manos, entonces tiene que tomar recaudo, que eso Dios se lo puso. Pero no es que no le va a decir nada, Amén. no es que no le va a pedir cuenta. Dios le va a pedir cuenta. Amén. Es responsable. Es responsable de la dirección, de la guía que le dio. Por eso le aconseja a instruirlo desde niño. Le dice que lo tiene que guiar desde niño. Amén. No puede dejarlo sin guía, no puede dejarlo al azar o detrás de una computadora horas y horas detrás de un teléfono y que si se lo quita le hace berrinche. Yo he visto madres ser pateadas por sus hijos porque le quitan el teléfono de las manos. Así es. Así es. Entonces en estas cosas yo pido en el nombre de Jesucristo que tomen cuidado el pueblo de Dios mayormente. Amén. Y bueno, y si le sirve a alguien que nos ve y que no entiende las reacciones que de pronto tiene su hijo, que son reacciones violentas, reacciones de... Hay juegos, Hay adicción hoy en día. hay adicciones en eso. Y en esas adicciones, en esos juegos que consumen a veces los niños o adolescentes, usted sabía que abren portales, Así es. los van encaminando al satanismo, a abrir portales de hechicería, de brujería, y por eso se requiere del cuidado justamente de quienes son los más grandes. Amén. Tengo mucho por decir que eso, pero quiero Sí, nada más sí, que sí. ocupar este Es espacio. importante, pastor, porque es un tema que es contingente, es algo que está ocurriendo, todos los días lo vemos, y además es una manera también, la iglesia también tiene que referirse a esto, como lo estamos haciendo hoy, como lo está haciendo usted como pastor, porque es el consejo a tiempo. El consejo lo tiene la palabra de Dios, me dice que todo tiene su tiempo. No quiere decir que a lo mejor no podamos entrar a una red social, pero sí, como decía usted, el apóstol nos dice que todo me es lícito, más no todo me conviene, Claro. y buscar lo que nos conviene. Pero no es solo los niños, hermano Daniel. Yo he visto padres, matrimonios, que también dividen en la mesa, uno con el teléfono por un lado y el otro con el teléfono por el otro, o en la cama, están acostados en la misma cama, pero están uno con el iPhone o con el que fuere en la Claro, mano, claro. y el otro por otro lado. También es para el matrimonio, Así es. Así también es para ellos. es. Amén. Entonces el cuidado, el despertar de estas cosas, porque son buenas para otras cosas. Lo que nosotros necesitamos, aquí está toda la información, Así es. podemos adquirir si lo utilizamos bien. Amén. Ahora, cuando usted nota que lo está separando, que lo aísla, que lo deja sin diálogo, que le hace tener... ¿Cuántos jóvenes tienen amigos virtuales y no conocen lo que es dialogar como lo hacemos usted y yo hoy? Así es. Han conocido amigos virtuales y se manejan, tienen miles de amigos virtuales, pero no tienen amigos, no saben socializar, Así es. no saben intercambiar ideas, opiniones. Hoy en día son quizás amistades ficticias o de fantasía, porque la palabra de Dios incluso nos habla de grandes amistades que hay escritas en la palabra de Dios. Amén. Y de hecho Jesús nos dice que es nuestro buen amigo. Amén. Y Él dice, ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Por lo Así tanto, es, Señor. guiados por la palabra de Dios, nosotros pasamos a ser amigos de nuestro Maestro Así cuando es, hacemos Señor. lo que Él nos Amén, manda. amén. Entonces, hoy en día creo que los jóvenes y todos los que están, tenemos que acatar el consejo que dice la palabra de Dios, y en Eclesiastés también, cuando nos dice que para todo hay tiempo. Amén. Todo Usted tiene quizás va a tener el tiempo de ver este programa que estamos haciendo hoy, pero después ya dejar de lado la red social y dedicarse a otra cosa. Me dice la palabra y me aconseja que debo escudriñar la Escritura, Amén. porque allí os parece, dice, que tenéis la vida eterna. Entonces, creo que sabio consejo es que para todo hay tiempo.
tener cuidado así dónde estamos, qué es lo que buscamos, qué es lo que vemos. Hay un cántico que cantan los niños acá en Chile, no sé si lo cantan en Argentina. Cuidadito mis ojitos, lo que ven. Sí, lo conozco. Es un cántico muy conocido que lo cantan los niños, pero aplica no solo a los niños, ¿cierto? Hoy a todos los que están escuchando. Hoy incluso a los grandes, como decía, si no tiene la precaución o el recaudo de tomar para poder evadir estas acechanzas del enemigo, que trata también de aislarnos, de entretenernos, como usó usted la palabra, y de apartarnos de lo esencial. Amén. ¿Sí? Bueno, no sé cómo vamos con el tiempo, porque me voy para un lado o para otro, porque sí. me apasiona hablar de estas cosas. Amén. Es que siempre nos falta el tiempo. Creo que el tiempo es un enemigo siempre en los trabajos, cuando la conversación es amena, se nos hace corto el tiempo, pero deme un momento más, pastor, porque le quería consultar algo respecto. Sí. Lo hemos visto también mucho en muchas campañas, lo veo trabajando siempre en las plazas, predicando el evangelio al aire libre. ¿Cómo es el trabajo allá en su lugar, en Argentina, respecto a la plaza? ¿Cómo lo reciben los vecinos? ¿Escuchan o estamos en tiempos difíciles para predicar el evangelio? Bueno, en las grandes metrópolis, las grandes ciudades, se ha tornado bien difícil este último tiempo. Argentina es un país muy, muy liberal con respecto a su accionar, ¿no? Es un tanto diferente a la cultura que ustedes viven aquí en el país, en Chile. En Argentina es un poco más, ¿cómo le podríamos decir? ¿Hostil quizá? Sí, en esa área, justamente en las grandes ciudades. Yo ministro en una ciudad pequeña, se llama Cervantes, que está en la provincia de Río Negro. No es tan complicado por el momento. Hay gente que siempre, una de las cosas que ha llenado nuestras calles, y lamento por mi nación, son las drogas. Y las drogas han venido a generar jóvenes violentos porque hacen lo que sea necesario para adquirir, para consumir dinero, para poder consumir. Como lo fue en algún tiempo en auge estaba el alcohol, años atrás, hoy son las drogas. En la Argentina son las drogas, yo digo malditas drogas que circulan en nuestras calles, porque no hay joven y se ha hecho tan natural en muchos de los casos. Los gobiernos han hecho, lo promueven incluso, vista gorda a muchas cosas, y esto ha generado una generación adicta en muchas áreas. Entonces actúan bajo los efectos de las drogas y en muchos de los casos se vuelve violenta la sociedad a causa de estas cosas. Pero allí estamos, predicando el evangelio. Siempre nos exponemos, estamos dispuestos, nos exponemos, sabiendo que vamos a recibir también críticas en las mismas redes sociales. Amén. Cuando uno predica, usted no siempre va a recibir gracias por la palabra o gracias hermano Daniel. Va a ocurrir que alguien de pronto le va a mandar un insulto, como a mí me ha pasado en las redes, o alguien pasa por la calle cuando uno está predicando, que usted es canuto, o qué sé yo. Se cumple la palabra cuando dice seré aborrecido de todo. Amén. Entonces, en las redes mismas a uno le dicen, ya pastor, por ser pastor, por ejemplo, somos juzgados de que todos somos sinvergüenza, que todos cobramos el diezmo y que todos vivimos de la hermandad. De hecho, usted lo sabe perfectamente, no es así. Pastores en Chile, en Argentina, nosotros no cobramos un centavo para predicar. Es decir, venimos con dinero de nuestro bolsillo, por ejemplo, a visitar la iglesia de Chile, vengo con dinero de nuestro bolsillo, etc. Todo lo que hacemos es de esta forma. Así es. Construimos templo entre todos, etc. O sea, pero el concepto que hay de ser pastor es que es sinvergüenza. Amén. Porque de hecho lo hay también, hay gente sinvergüenza. Claro, ha salido, la palabra de Dios igual nos advierte que vendrán muchos en mi nombre, han salido engañadores, que engañarán a muchos, ¿cierto? Entonces esto también se va cumpliendo y eso también va provocando que, como dice usted, como acá en Chile hay un dicho que dice se echa todo al mismo saco. Exactamente. Entonces ahí hace la diferencia, nosotros solo predicamos a Cristo. Amén. Bueno, eso nos pasa en las redes, nos pasa en las calles, nos pasa donde nosotros nos expongamos en una radio. Siempre hay gente que llama o gente que grita, estando en una plaza, por ejemplo. Lanzan piedra, puede pasar me han pasado de todas las cosas.
para la gloria de Dios, gracias a Dios, nunca me tocó una piedra. Picaban cerquita en el escenario, pero no me tocaron, gracias a Dios. Amén. Pero bueno, el trabajo se hace cada día más hostil. Amén. Justamente porque estamos viviendo el final de los tiempos. Amén, así es. Cumplimiento de la palabra. Amén. Donde los hombres se volverán violentos, perderán el afecto natural, dice el apóstol, ¿cierto? Ese afecto natural que antes había. Por ejemplo, hoy usted va a ver la misma sociedad, es un ejemplo claro de los cambios que han habido. Antiguamente, cuando yo era niño, no existían estos cercos en nuestros hogares, por ejemplo, que con el vecino. Claro. Cuanto más alto el cerco, mejor para no verlo. Pues no quiero verlo, no quiero que me pida nada. Más si es un acaudalado o tiene más que el otro. De pronto levanta el cerco más alto para que el vecino no le diga. Antiguamente los vecinos decían, vecino, no tiene un poquito de hierba, un poquito de azúcar, un fideo. De pronto, ¿no? Claro, claro. Todas esas cosas con el paso de los años se ha ido perdiendo. Amén. La sensibilidad natural. Amén. Y estamos entrando justamente en el final de los tiempos. Amén. Bueno, pero tiene un buen coro, siempre lo hemos visto que lo ha acompañado con buenos músicos. Amén, amén. Allí quizás un saludo para los coristas, para los hermanos que le acompañan siempre. Sí, tengo la dicha y la bendición de tener, mi hijo Daniel, a quien de alguna manera trabaja a la par nuestra, allí en el lugar donde nos toca ministrar junto a mi esposa. Amén. Y después un grupo de hermanos en el coro que también trabajan arduamente para poder llevar el mensaje cada vez que proponemos una campaña de 3 días, a veces hemos hecho campañas hasta de 5 días, 4 días. Amén. Y ahí están los hermanos haciendo el esfuerzo con el único fin de llevar el mensaje. Amén. Dios le bendiga, pastor. Mire, ya estamos llegando al término de esta conversación del día de hoy, pero no quiero terminar esta conversación sin consultar por quién está a su lado, por quién trabaja con usted todos los días, por su compañera, nuestra hermana diaconisa. Cuéntenos un poco de ella, cómo se desempeña y qué es lo que es ella en su vida. Me imagino que mucho. Bueno, me ha tocado una parte sensible. Mi esposa es lo más maravilloso que Dios me ha regalado. Amén. Una compañera fiel, ella cristiana desde la cuna. Amén. Se casó a los 17 años conmigo. Yo tenía 22 años en aquel entonces cuando me convertí al Evangelio, cuando nos casamos. 23, perdón, me casé. Y Dios nos regaló 2 hermosos hijos. Amén. Y durante todos estos años hemos caminado juntos, hemos pasado por todo tipo de situaciones. Amén. Necesidad, hambre, porque algunos dicen que los cristianos no pueden atravesar ese tipo de cosas. Yo digo que sí, por algo el Señor dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y Pablo dice, sé lo que es tener abundancia, sé lo que es tener escasez. Bueno, y la verdad es que Marcela ha estado en todo el proceso de nuestra vida. Hemos vivido todo tipo de circunstancias, abundancia, bendiciones de Dios, como también escasez, y hemos estado juntos. Y ella ha estado ahí, siendo la ayuda idónea en el ministerio, en el trabajo. Y sin ella, como le dije alguna vez al Señor, yo no podría haber hecho o no podría hacer todo lo que hacemos si ella no está a mi lado. Amén. Con estas palabras yo se la defino en pocas palabras lo que significa para mí, lo que Dios me ha dado, una compañera realmente idónea. Amén, amén. Amén, nos alegramos mucho. Bueno, le enviamos un cariñoso saludo a nuestra hermana diaconisa Marcela, Amén. Que seguramente también estará atenta a esta, cuando ya este video, ¿cierto? O esta programa, esta conversación pueda salir al aire. Y bueno, desearle bendición a usted, a su familia, a sus hijos. Gracias. A su lugar donde usted persevera, los lugares que visita, porque creemos que tenemos una fe, un Señor, un bautismo. Amén. Y eso es lo que nos une hoy como cristianos, nos hace alegrarnos, abrazarnos cuando nos vemos después Amén. De que pasa Amén. Un tiempo. Y hoy, como decía en el principio de esta conversación, nos alegra mucho tenerle en este lugar. Le damos las gracias como iglesia de Panguipulli por estar con nosotros. Le damos las gracias por acompañarnos en este programa Tiempo de Hablar.
dejamos a todos invitados a que puedan, como les decía al principio, seguirnos en redes sociales para ir compartiendo más contenido como este, que puedan darle un me gusta, que puedan compartirlo quizás con alguna persona que le pueda servir lo que hoy hemos conversado en este lugar. Les dejamos cordialmente invitados a que puedan ver todo el trabajo que estamos haciendo a través de redes sociales y también el trabajo que hacen nuestros hermanos en Argentina a través de Facebook. Allí también lo pueden encontrar. Y bueno, con las últimas palabras, pastor, ya despedirnos de la audiencia para que todos aquellos que nos están viendo el día de hoy. Bien, primero que nada agradecerle a usted esta invitación. Amén. Cuando me hizo la invitación no sabía cómo era más o menos todo el panorama, pero le agradezco a Dios de esta entrevista. Amén. Y ha sido muy gratificante para mí el haber venido y compartido con usted, deseándole el mejor de los éxitos en el Señor a través de las plataformas, que se pueda distribuir el mensaje. Amén. Que Dios lo pueda llevar a quienes lo necesiten. Amén. Y lo felicito. Amén. A mi hermano que está allí detrás de cámara. Amén. Y también, bueno, a toda la iglesia que permite este trabajo maravilloso, que uno a veces no sabe, como dije, a quiénes llega. Amén. Pero es de mucha bendición. Y Amén. Después a toda la audiencia seguir invitándoles a que puedan seguir compartiendo con los hermanos, compartiendo también los programas, compartiendo todo lo que se lanza a través de este medio. Y nada, muchísimas gracias. Amén. Ha sido un placer enorme poder venir a este lugar y compartir con usted. Amén. Con esto nos despedimos, les dejamos cordialmente invitados una vez más para que nos puedan seguir acompañando también en los cultos aquí en la Casa de Oración, acá en Panguipulli, en la calle Diego Portales número 156, los cultos martes y jueves a las 7 de la tarde, los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Nos dejamos a todos cordialmente invitados no para conocernos tan solo nosotros, sino para que conozcan a Cristo nuestro Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, nos despedimos en el nombre de Jesús. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encanta compartir contigo este programa. Te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales en Facebook y YouTube para seguir disfrutando de este contenido y de la difusión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Marcos 16, 14 al 20. Dios te bendiga.